de Helmont, después respiración celular, y hoy día que es respiración celular y fotosíntesis. Esas son las 4 clases que considera la prueba, ¿ya? No es tan fácil como otras veces, porque aquí involucrar reacciones químicas, aunque las vimos de manera simple, pero es necesario estudiar y con tiempo, por favor. Entonces, el próximo martes, nosotros revisamos la guía, como lo hemos hecho otras veces, para que ustedes la descarguen, ¿ya? Ahora, si puedo mandársela a los profesores jefes, para que les llegue más rápidamente y la envíen por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp que tienen, lo voy a hacer. ¿Listo, chiquillos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, esa es la tarea que tendrán para hoy. Ya, voy a compartir con ustedes. Profesor César, ¿podría permitirme compartir ahí Listo, sí, profesor muchas Ivonne. gracias. Ahí estamos, Liz Taylor. Ya. Ya, bueno. Ahí está. Son 2 temas que nosotros hemos estudiado, fotosíntesis y respiración celular. Ya. Bueno, veamos, ¿no es cierto?, el objetivo. Dice, explicar la relación fundamental entre la fotosíntesis y la respiración celular para la existencia de los organismos en el planeta. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros vamos a recordar, porque la verdad es que nosotros estudiamos también fotosíntesis, y fotosíntesis, uno como que sabe más de fotosíntesis, ha escuchado más hablar de la fotosíntesis, tiene más idea de dónde ocurre, quiénes la llevan a cabo. Pero de la respiración celular sabe un poco menos. Bueno, también es complejo, no es un proceso simple, es un proceso que involucra altas reacciones químicas, ¿ya? Entonces, recordemos algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la respiración celular, ¿ya? Bueno, nosotros decíamos que la respiración ocurría en las células, la verdad es que en todas las células ocurre respiración celular, para que ellas puedan obtener energía a partir de estas moléculas, ¿no es cierto?, que son moléculas orgánicas. Es decir, ¿no es cierto?, moléculas que van a actuar como combustible, ¿ya? Van a actuar como combustible, por lo tanto, estas moléculas van a tener que ser procesadas. Ahora, estas moléculas que actúan como combustible generalmente son moléculas de glucosa. Y todos los seres vivos, que son los que todos realizan respiración celular, fundamentalmente utilizan o principalmente utilizan glucosa, o lo usan en primera instancia, ¿ya? Y de ahí pueden utilizar, ¿no es cierto?, otras moléculas, pero nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, la respiración celular, la obtención de energía, entonces, a partir de esto que llamamos, de este hidrato de carbono, que es la glucosa, ¿ya? Ahora, si nosotros resumimos el fenómeno, ¿no es cierto?, de la respiración celular, teníamos lo siguiente, porque recuerden que es un proceso complejo que incluye varias reacciones químicas, pero si nosotros hacemos el resumen final, ¿ya?, tendríamos entonces que la glucosa, ¿no es cierto?, en presencia de oxígeno, se va a transformar y nos va a proporcionar energía, ¿ya? Esta energía queda contenida en estas moléculas. Y se va a producir además dióxido de carbono y agua. Ahora, si nosotros nos fijamos acá, esta ecuación está equilibrada, ya, es decir, por una molécula de glucosa que se llega a procesar, se van a necesitar 6 moléculas de oxígeno y se van a liberar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 36 moléculas de ATP.
¿qué es el ATP? El ATP, ¿no es cierto?, es una molécula que guarda la energía química, ¿no es cierto?, porque la energía, hemos dicho en varias oportunidades, no puede quedar libre, porque las energías, ¿no es cierto?, se pierden, se disipan. Pensemos, por ejemplo, en el calor. Si se llega a liberar energía calórica, este se pierde en el ambiente. Por lo tanto, en este caso, ya la energía que se obtiene a partir del procesamiento de la glucosa va a quedar contenida acá en estas moléculas de ATP. Por lo tanto, cuando las células necesitan, ¿no es cierto?, energía, ya, echan mano a estas moléculas que la va a dejar disponible. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean en una reacción química que aparece ATP, por ejemplo, en este lado, o acá sobre la flecha, quiere decir que necesita absorber ATP. Y si lo ven en este lado, quiere decir que se produce ATP a partir de esa reacción. Ahora, es importante nosotros, en términos muy generales, que entendamos que los diversos procesos que ocurren en los seres vivos, ¿no es cierto?, ¿ya?, son reacciones químicas, son procesos químicos, donde se transforman moléculas, ¿ya? Bueno, ahora, ¿dónde ocurre la respiración celular? Nosotros vimos que, ¿no es cierto?, yo insistí ahora en decir que ocurría en las células, pero específicamente ocurre, ¿no es cierto?, en dos partes. Una parte es el citoplasma y la otra parte es en las mitocondrias. ¿Ya? Ahora, el citoplasma, ¿no es cierto?, sabemos que es una parte fundamental de todas las células. Pensemos en las células de nuestro organismo. Entonces, en el citoplasma de todas nuestras células ocurre una parte de la respiración celular. Y una de esas partes que se llama glucólisis. ¿A qué se refería la glucólisis? En que la molécula de glucosa, que es una molécula que tiene 6 átomos de carbono y otros átomos más, ¿no es cierto?, se transforma en moléculas más pequeñas de solo 3 átomos de carbono. Entonces, por cada molécula de glucosa se formaban 2 moléculas de piruvato que son más pequeñas. Ahora, eso ocurre en el citoplasma de la célula. Luego, estas moléculas ingresaban a las mitocondrias y se van a empezar a transformar, a simplificar, para que puedan, ¿no es cierto?, ingresar a un ciclo que se compone, ¿no es cierto?, de muchas reacciones químicas, en donde se van a producir moléculas que contienen energía y que posteriormente estas moléculas, ¿no es cierto?, van a participar en una reacción que se llama cadena de transporte de electrones. Esa E con el signo menos representa a los electrones. Y todo eso va a ser en presencia de oxígeno. Y esta parte, ¿no es cierto?, de la respiración celular ocurre en una región de la mitocondria que se llama crestas mitocondriales. Nosotros estudiamos la semana pasada cómo eran las mitocondrias, ya, deben estudiarlo para que se acuerden, ¿no es cierto?, para que, si yo estoy hablando de que, ¿no es cierto?, una parte de la respiración celular ocurre en las mitocondrias, y específicamente en la matriz mitocondrial, y la otra parte ocurre en las crestas mitocondriales, ustedes sepan, ¿no es cierto?, de qué estoy hablando, ¿ya? Por eso nosotros en la clase pasada estudiamos, ¿no es cierto?, la estructura de las mitocondrias, así como cuando estudiamos la fotosíntesis, estudiamos la estructura de los cloroplastos, que es donde se produce, ¿no es cierto?, la fotosíntesis. Y en este caso, ¿no es cierto?, una parte de la respiración celular ocurre en las mitocondrias. Bueno, y aquí hay una imagen que me representaría, supongamos que esto, el fondo amarillo todo es una célula. Entonces, esta parte sería el citoplasma y esto sería la representación de una mitocondria. Y estas
serían, ¿no es cierto?, las llamadas crestas mitocondriales. Y esta parte de acá, por donde yo estoy pasando el cursor, es lo que corresponde a la matriz mitocondrial. Toda esa porción interna que existe, valga la redundancia, al interior de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, la glucólisis es que esta glucosa, moléculas de glucosa, se vayan convirtiendo, porque no es una sola, sino que son varias, pero para entenderlo hablamos de una. La glucosa entonces se convierte en moléculas más pequeñas que serían de piruvato. Ese piruvato ingresaría, atravesaría esta membrana que forma la mitocondria y este piruvato se transformaría en otras moléculas más simples aún. Y esas moléculas más simples podrían incorporarse a este conjunto de reacciones químicas que se denominan ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora, a partir del ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, se van a formar moléculas que contienen energía y que luego van a participar, ¿no es cierto?, en esta que se llama cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto?, en donde se produce lo que llamamos la fosforilación oxidativa para producir una gran cantidad de ATP. Si ustedes se fijan, aquí también se produce, aquí también, pero donde más se va a producir energía que va a quedar guardada en esta molécula es en esta parte de la reacción. Y para que se produzca este proceso que se llama fosforilación oxidativa, donde, ¿no es cierto?, se van transportando electrones, debe haber presencia de oxígeno, ¿ya? Y va a ser el oxígeno el que va a ir captando finalmente estos electrones, ¿ya? Bueno, y ahí estaría, ¿no es cierto?, toda la respiración celular. Finalmente, ¿para qué ocurre todo este proceso? Para obtener una gran cantidad de energía. Ahora, en los seres vivos, en sus células, ocurren otros procesos también en donde se transforman también moléculas, pero uno de los aspectos importantes de la respiración celular, donde participa el oxígeno, donde se transforma, ¿no es cierto?, la glucosa y debe haber oxígeno. Lo importante de este tipo de proceso es que se genera mucha energía, por lo tanto, aparecen muchas moléculas de ATP. Existen otros procesos que también producen energía, pero no son tan eficientes como este proceso que nosotros llamamos respiración celular. ¿Ya? Bueno, nosotros estudiamos también, ¿no es cierto? Vamos a recordar algunos aspectos de la fotosíntesis. ¿Ya? Sabíamos, ¿no es cierto?, que la fotosíntesis es un proceso que no lo llevan a cabo todos los seres vivos, a diferencia del proceso anterior. La respiración celular lo llevan a cabo todas las células, ¿no es cierto?, ocurre en todos los seres vivos. En cambio, la fotosíntesis está más limitada. Solo la pueden llevar a cabo estos organismos que nosotros primero hablamos de las plantas verdes, pero después vimos que en realidad no solamente son las plantas verdes, sino que algunos organismos más que son los que contienen clorofila. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta fotosíntesis ¿no es cierto?, por lo cual lo estamos estudiando? Es que se va a formar materia orgánica a partir de, ¿no es cierto?, a partir de materia que es inorgánica, ¿no es cierto?, se va a formar materia orgánica. Y en este caso, la materia orgánica que se va a formar o a sintetizar es la glucosa. Para lo cual se requiere de energía luminosa. Entonces, nosotros vimos que para que estos organismos clorofilados pudiesen fabricar glucosa, ya necesitaban energía luminosa y además necesitaban otros compuestos que son inorgánicos, que son el dióxido de carbono y el agua. Ahora, ¿dónde ocurría, no es cierto, este proceso? Si nosotros hablamos de las plantas verdes y algas, ¿no es cierto?, al interior de unos organelos que eran los cloroplastos, ¿ya? Por otro lado, también nosotros vimos que este proceso, que es la fotosíntesis, permitía liberar oxígeno al ambiente, ¿no es cierto?, por parte del organismo que estaba realizando la fotosíntesis. Y aquí está, ¿no es cierto?, aquellos elementos que se requieren para que ocurra la fotosíntesis y las partes de la planta, ¿no es cierto?, donde
se van a obtener y luego las partes de la planta donde se van a liberar específicamente. ¿Ya? Aquí está, ¿no es cierto?, lo que hemos mencionado. Bueno, y ahora vamos a establecer una relación entre respiración celular y fotosíntesis. ¿Ya? Pero antes aquí vamos a ver algunas características que está como bien resumido. Lo que requiere la fotosíntesis para ocurrir, lo que requiere la respiración para ocurrir. Lo que se obtiene de la fotosíntesis como producto, lo que se obtiene de la respiración celular como producto. ¿Ya? El lugar en que ocurre, el lugar en que ocurre. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de esto, no lo perdamos de vista, porque la idea es que nosotros entendamos qué tiene que ver la respiración celular con la fotosíntesis. Y ahí me equivoqué. Miren ustedes, lo voy a arreglar al tiro, porque si no va a quedar con un error ahí. Liz Taylor. Lo arreglamos al tiro. De repente me como letras. Ya. ¿Listo? Bueno, y aquí, ¿qué muestra la imagen? ¿No es cierto? Aquí tenemos a la Mafalda preguntándose qué muestra la imagen. Bueno, y aquí hemos establecido una relación entre estos cloroplastos y mitocondrias. Ahora, en los cloroplastos sabemos que ocurre la fotosíntesis y en las mitocondrias ocurre la respiración celular. Ahora, ojo, no todos los seres vivos tienen cloroplastos, ¿ya? Pero en aquellos que no tienen cloroplastos, ¿no es cierto?, estos seres vivos van a obtener glucosa a partir de los alimentos. Y ahí se va a producir, ¿no es cierto?, la respiración celular, donde ellos van a liberar dióxido de carbono y los cloroplastos, ¿no es cierto?, van a aprovechar estos productos que se obtienen de la respiración celular. Ahora, ¿en qué se relacionan? Bueno, la fotosíntesis y la respiración celular son procesos fundamentales para que existan, ¿no es cierto?, los ecosistemas, los seres vivos del ecosistema, ¿ya? Y están muy relacionados por los gases, ¿no es cierto?, que se utilizan y los gases, perdón, que se desechan, si ustedes se fijan. Aquí está resumida la ecuación de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, creo que aquí tiene esto un error, no está como bien, pero no importa, ya, no está bien, completamente equilibrado. Ahora, si ustedes se fijan, en la respiración celular se utilizan como reactantes o sustancias que reaccionan la glucosa y el oxígeno. Ahora, la fotosíntesis es un proceso, ¿no es cierto?, que da como producto glucosa y oxígeno. Entonces, los productos de la fotosíntesis son utilizados en la respiración celular, ¿no es cierto?, como los reactantes. Y luego, los productos de la respiración celular, estos, no la energía, estas materias, se van a utilizar como reactante en la fotosíntesis, o reaccionante, que es como se llama ¿no es cierto?, en química. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, de esa manera están relacionados, porque cuando ocurre este proceso, ya, va a liberar glucosa y oxígeno, y en la respiración celular se va a utilizar como reactante o reaccionante para que ocurra la respiración celular y me dé como producto estas moléculas que se van a usar posteriormente en la fotosíntesis. Esto va a salir, esto sale de las células, no queda al interior de las células, sino que se elimina como desecho. Esto es lo que va a quedar guardado en la célula, porque la célula la va a ocupar para sus distintos procesos. Por lo tanto, si nosotros observamos esto y entendemos que lo que fabrica una se ocupa en la otra y viceversa, nosotros vamos a decir que ambas reacciones son complementarias. ¿Ya? Ambas reacciones entonces son
se complementan, son complementarias. ¿Por qué? Porque los productos de una son utilizados como reactantes en la otra y viceversa. Y los productos de esta son utilizados como reactantes en la otra reacción. Ahora, eso mismo está, bueno, yo aquí ocupé, ¿no es cierto?, un monito que es muy parecido, es similar al otro, a este que puse acá. Solo que acá yo le agregué que cuando se produce, ¿no es cierto?, aquí la fotosíntesis, los productos van a ser esto, productos de la fotosíntesis. Y esos productos son los que van a ser utilizados acá. Va a ocurrir la respiración y sus productos van a ser usados en, ¿no es cierto?, en la fotosíntesis. Ahora, si ustedes se fijan, porque aquí está la clave, este monito es más claro todavía que el que yo puse anteriormente, aquí se absorbe energía solar, va a ser transformada y que finalmente va a ser convertida en, ¿no es cierto?, va a ser convertida en energía química aprovechable. ¿Ya? Veamos acá. ¿Por qué son tan importantes, ¿no es cierto?, estos dos procesos, la fotosíntesis y la respiración celular? Bueno, en el caso de la fotosíntesis tenemos que permite incorporar energía a los seres vivos, ¿no es cierto? Si no fuera porque hay seres vivos que pueden hacer fotosíntesis, ¿no es cierto?, no podríamos nosotros incorporar energía, porque a través del proceso de la fotosíntesis las plantas toman la energía luminosa. Ahora, y la incorpora porque esta energía luminosa la pueden transformar en energía química y la dejan guardada en una molécula. Por otro lado, la fotosíntesis es tan importante porque transforma materia inorgánica, ya, que está disponible en el ambiente, como es el dióxido de carbono y el agua, y la va a convertir en materia orgánica. Y esa materia orgánica también la podemos usar los seres vivos como alimento, ¿no es cierto?, como materia que podemos utilizar para distintos procesos. Pero aparte de eso va a contener energía. Y el otro punto importante de la fotosíntesis es que libera oxígeno al ambiente. Y al liberar oxígeno al ambiente, ¿no es cierto?, ya podemos, ¿no es cierto?, al liberar oxígeno al ambiente, podemos realizar distintas actividades, ¿ya? Distintas actividades como que se pueda mover la célula o el ser vivo en general, como que pueda, ¿no es cierto?, transportar sustancias, como que pueda crecer, etc. Ahora, ¿por qué es tan importante la respiración celular? Ahora, la respiración celular, ¿qué nos permite? ¿Ya? Que los seres vivos puedan obtener la energía química que está contenida en moléculas orgánicas. O sea, si no fuese por la respiración celular, ¿no es cierto?, se fabricarían estas moléculas orgánicas y la energía quedaría aquí guardada. Sin embargo, debido a la existencia de este proceso, ¿no es cierto?, estas moléculas orgánicas que contienen energía, y la verdad es que la glucosa no es la única, van a ser transformadas, o lo que uno conoce como degradadas. Van a ser rotas, van a ser degradadas, transformadas, y nos van a proporcionar la energía que los seres vivos necesitamos. Y lo otro importante de la respiración celular es que la llevan a cabo todos los seres vivos. O sea, ocurre en todas las células. ¿Ya? O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, se puede llevar a cabo, ¿no es cierto?, la respiración celular en todos los seres vivos. O sea, los seres vivos, finalmente, para obtener energía, ellos procesan moléculas orgánicas. Y eso incluye también a aquellos que hacen fotosíntesis. ¿Ya? Ahora, veamos acá. ¿Quiénes realizan, ¿no es cierto?, ¿quiénes realizan la fotosíntesis? A ver si algunos se acuerdan.
Profesor César, ¿podría desmutearlos, por favor? Si hay alguno a ver que quiera participar. Del principio de la clase están desmuteados, se pueden Ah, desmutear sin ya. problema. A ver, yo pensé que estaban muteados estos chiquillos. Ya, no importa. ¿Quiénes realizan fotosíntesis? ¿Qué seres vivos pueden realizar fotosíntesis? ¿Todos los seres vivos? ¿O solo algunos? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Algunos, ¿Quiénes? los que tienen cloroplastos, Los que tienen cloroplastos y más que cloroplastos, los que tienen clorofila. Recordemos que hay algunos que no tienen cloroplasto porque son más sencillos, pero sí tienen clorofila. Y al tener la clorofila, pueden absorber energía luminosa y pueden transformarla. Entonces, ¿qué nombre le damos a aquellos seres vivos que, ¿se acuerdan ustedes? Aquellos seres vivos que podían realizar la fotosíntesis y por lo tanto producir su propio alimento, ¿se acuerdan? Autótrofos. Autótrofos. Entonces, ahí tenemos. ¿Quiénes realizan fotosíntesis? Estos organismos que nosotros llamamos autótrofos. ¿Y quiénes son? Plantas, las plantas verdes, algas, algunas bacterias y algunos protozoos. Ahora, ¿quiénes realizan respiración celular? ¿Los autótrofos harán respiración celular? A ver, ¿qué me dicen? La respiración celular, ¿qué dijimos hace unas diapos atrás? ¿Quiénes realizan respiración celular? Todos. Todos. Por lo tanto, tanto organismos autótrofos como heterótrofos realizan respiración celular. Eso incluye, ¿no es cierto?, a todos los reinos. Reino monera, donde están las bacterias. Reino protista, donde están todos los protozoos y las algas. Los hongos, los animales y las plantas. Ahora, aunque un organismo sea autótrofo y que realiza la fotosíntesis, recordemos que al realizar la fotosíntesis va a producir materia orgánica, pero para poder obtener la energía que quedó contenida en esa materia orgánica, tienen que transformar esa molécula y ahí va a realizar el proceso de la respiración celular. ¿Ya? Entonces, es fundamental que los seres vivos realicen respiración celular, porque de esa manera la energía que quedó contenida en estas moléculas orgánicas que se produjeron en la fotosíntesis la van a poder obtener para, ¿no es cierto?, realizar sus distintas actividades. ¿Ya? Bueno, y aquí un cuadrito resumen que me gustó mucho, estaba bastante completo. Entonces, en la fotosíntesis, y aquí estamos haciendo lo que se llama un paralelo o una comparación, ¿no es cierto?, entre ambos procesos que son tan importantes. Yo ahí le agregué el apellido respiración celular, ¿ya? La fotosíntesis se absorbe agua y dióxido de carbono. En cambio, la respiración celular se libera agua y dióxido de carbono. En la fotosíntesis se libera oxígeno. En la respiración celular se absorbe oxígeno para transformar en la glucosa. En la fotosíntesis se elabora azúcar, en este caso, bueno, y otros compuestos, pero se parte elaborando este azúcar que es la glucosa. Recuerden eso, ese azúcar o hidrato de carbono, es un hidrato de carbono simple, por eso decimos que es un azúcar, es la glucosa. Y aquí, le falta una S ahí, en la respiración celular, este azúcar, entre comillas, la glucosa, otros compuestos se descomponen, se degradan, ya se transforman en algo más simple para liberar energía. En la fotosíntesis, almacena energía en los nutrientes, en estos compuestos orgánicos que se fabricaron. Aquí se almacena energía. En cambio, como se degradan estos compuestos, se libera energía a partir de esos nutrientes. ¿Ya? Ahora, aquí tiene lugar, dice, dónde ocurre la fotosíntesis en las células que contienen clorofila. ¿Ya? En cambio, acá, la respiración celular ocurre, ¿no es cierto?,
en todas las células de los seres vivos. ¿Ya? Preguntas de algo que no haya quedado claro de lo que se muestra acá. No, ninguna pregunta. Ya. Veamos entonces, ¿qué estudiamos hoy? Recordamos, ¿no es cierto?, que es la respiración celular. Vamos a ver el chat a ver si alguien está preguntando. Heterótrofo es con H. Ya. Recordamos qué es la respiración celular. También dónde ocurre la respiración celular y cuáles son sus productos. Comparamos la respiración celular y la fotosíntesis. Vimos, ¿no es cierto?, la importancia que tienen ambos procesos y se hizo un resumen de sus características más importantes. ¿Ya? Entonces ahora, vamos acá. Preguntillas. ¿Cuál sería el problema para los seres vivos si no existiera la respiración celular? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Morirían? Ya, ¿por qué? No, no solamente basta decir morirían, pero ¿qué pasaría? ¿Qué les ocurriría? Ya que no absorben el oxígeno, no tendrían una forma de sobrevivir. por así. A ver, hay algo que es importante que nosotros entendamos acá. De absorber oxígeno, podrían absorber oxígeno, pero no pueden realizar el proceso. Y el proceso, ¿qué es lo que nos ofrece al final? O sea, ¿para qué se realiza el proceso de la respiración celular? ¿Por qué los seres vivos deben realizar el proceso de la respiración celular? ¿Qué es lo que le permite este proceso? ¿Absorber oxígeno? No, la verdad es que no, porque tenemos mecanismos que nos permiten absorber el oxígeno. Así que el cuento es que no ocurre la respiración en sí. Ya, va a haber oxígeno, pero no va a ocurrir el resto de la respiración. Ya, ¿por qué moriríamos? ¿Por qué podríamos llegar a morir? Como dijo el compañero. A ver. ¿Qué es Porque lo las que pasa? células mueren. Las células mueren. ¿Qué cosas nos van a obtener si no hay respiración celular? ¿Nutrientes? Y esos nutrientes, ¿qué es lo que contienen que en la respiración celular, ¿no es cierto?, se van a transformar finalmente. A ver. Estos nutrientes, aparte de proporcionarnos materia para que, ¿no es cierto?, nosotros podamos formar partes de nuestro cuerpo, si estamos creciendo, si estamos renovando, etcétera, ¿ya? También es importante, lo fundamental aquí, o uno de los hechos fundamentales, es que estos nutrientes contienen energía y al ocurrir la respiración celular, esa energía es liberada. Ese es el asunto, ¿ya? Esa energía va a ser liberada y va a quedar disponible como una molécula, que es el ATP, para que las células lo puedan utilizar. Si esto no ocurriera la respiración celular, no se produciría esa energía y quedarían los nutrientes ahí guardados, ¿ya? Es como tener plata en el banco y no poder ir a sacarla. Entonces yo necesito esa plata porque ya no tengo trabajo, tengo ahorrado. Ya, lo vamos a poner así. Tengo plata ahorrada en el banco. ¿Ya? El que yo la vaya a sacar equivale a la respiración celular. Pero si yo no la saco, yo no puedo hacer ninguna cosa. No puedo comprar comida, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No es cierto? Me voy a arruinar si yo no puedo disponer de esa plata. Ya. Aquí la equivalencia es que si los seres vivos no realizan la respiración celular, no van a poder obtener energía. Y si no obtienen energía, no pueden realizar diversos procesos que requieren energía. Y son muchos los procesos que requieren energía y que permiten que los seres vivos
existan, vivan. ¿Ya? Ahora, ¿por qué debe ocurrir la fotosíntesis? ¿Por qué debe ocurrir la fotosíntesis? Que si no hay fotosíntesis, ningún ser vivo podría respirar. ¿Qué es lo que...? Ya, eso por un lado, no tendríamos oxígeno, no podría haber respiración. Pero ¿qué más permite la fotosíntesis? A ver, por ahí me están escribiendo en el chat y yo me cuesta mirarlo. ¿Ya? No tendríamos... Sí, no tendríamos aire, pero recuerden que la fotosíntesis transforma además materia inorgánica en orgánica y ahí queda contenida la energía. Ya, niños, estamos terminando. Ustedes responden las otras preguntas, quedan 2 preguntitas más. Ahora, lo mismo que les dije adelante. Estudiar las clases del 22 del 9, ahí empezamos fotosíntesis, 29 del 9, experimento Van Helmont, 6 del 10, respiración celular, y 13 del 10, la de hoy, respiración celular y fotosíntesis. Todas esas clases se consideran en la guía, desarrollar guía de preguntas que se subirá a WebClass, que se trata sobre estas clases. Prueba para la prueba que se aplicará el jueves 22 de octubre, la próxima semana. ¿Listo, niños? ¿Listo, listo? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita más? O sea, alguna pregunta, porque no me han hecho ninguna pregunta. ¿Alguna duda, niños? Bueno, cualquier pregunta, saben que pueden hacerla llegar a través de correo, y ustedes tienen mi correo, se les ha enviado a través de los profesores jefes, ¿ya? Ya, niños, estamos en la hora, así que nos vemos, que estén bien. Gracias, César.